Con el gusto de cada noche de lunes les doy la bienvenida en Directo MX a través de Canal 10 Quiero TV. Soy Jonás, los saludo con el gusto de siempre. Qué bueno que están en nuestra sintonía. Ojalá que esta nueva semana que comienza hoy 19 de mayo sea próspera para ustedes y además anticipe buenas nuevas. A los que no tienen su salud al 100, ojalá la recuperen pronto. Bienvenidos a nuestro programa de análisis. Hay mucho de qué hablar. Empezando, déjeme decir algunos de los temas más destacados. Cito dos. El caso Valeria Márquez, esta jovencita, pues se convirtió en una referencia no solo de Jalisco, sino de la actividad en redes sociales por su lamentable homicidio, que es investigado en calidad de feminicidio y del cual han hablado todas las autoridades y sigue manejándose y difundiéndose en redes sociales. Y quiero citar también otro asunto que es de vital importancia por el impacto que puede tener. El efecto de aplicar 5% de impuestos sobre las remesas que envían nuestros paisanos que viven en Estados Unidos. Ahí sí hubo unanimidad, fíjese, toda la clase política se solidarizó en contra de eso que seguramente harán los legisladores norteamericanos. Pero antes de entrar en materia, quiero saludar con mucho gusto a quienes están conmigo esta noche. Empiezo por Eugenia Barajas, la directora de La Mendiga Política. Eugenia, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias y bienvenidas a todos los que nos ven en las retransmisiones también. También a nuestro compañero Iram Espinosa de los Monteros, él es conductor aquí en Quiero TV, director de noticias en Radio Fórmulas. ¿Cómo estás, Iram? Qué gusto, gracias por estar con nosotros, por vernos, escucharnos, compañeros, buenas noches. Evelyn Olvera nos acompaña también, nuestra gerente de internet de Quiero TV. Hola, Evelyn. Hola, buenas noches, un gusto estar con ustedes. Nuestro querido amigo Manuel Baeza, él encabeza el proyecto reportebaeza.com. Hola, Manuel. Hola, muy buenas noches. Gracias por recibirnos. Nuestro compañero también, conductor en Quiero TV, coordinador editorial del Informador, Mario Muñoz. Hola, Mario. ¿Qué tal? Buenas noches a todas y todos. Amigos, rápidamente para darles el tiempo de que nos compartan sus opiniones. Vamos a ver un breve video que nos habla de los últimos eventos que impactaron la vida en Jalisco y que se convirtieron también en noticia nacional en materia de violencia. Bueno, en este breve video le compartimos algunas imágenes, evidentemente usted la reconoció y si no se la presento, ella es Valeria Márquez, una chica de 23 años de edad, lamentablemente fue asesinada mientras estaba en un negocio que se le acredita a ella y ahí murió compartiéndolo en redes sociales. Esto generó una explosión de reflexiones y debates y también veíamos escenas del acordonamiento después del homicidio, un ataque armado que fue dirigido contra un exdiputado federal, Luis Córdoba, además de otros eventos que han venido marcando la última semana. No le presentamos imágenes de ello, pero también el viernes de la semana pasada, ya después de las 9 de la noche, murieron un par de asesores en materia de seguridad, dos personajes que ya habían adquirido relevancia nacional y también daban servicios en algún momento, incluso para autoridades diplomáticas estadounidenses. Fue también un evento que marcó la agenda y de eso habló el día de hoy en entrevista el gobernador del estado, Pablo Lemus, y lo ha referido también repetidamente la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues amigos, creo que esto nos mueve a reflexiones, compañeros en la mesa, pues no sé si a preocupación, a revisar qué es lo que está pasando, si es una mera coincidencia o tienen ustedes otro análisis. Si nos acompañas hoy, Iram, empezando. Yo considero, creo que el impacto, sin duda, mediático que ha tenido lo ocurrido con Valeria Márquez, con esta joven, justo mañana martes se cumplen ya una semana de este hecho. No es la primera vez, la verdad, que a través de internet y a través de redes sociales se transmite y en vivo incluso una tragedia de este tipo. Es la primera vez que yo recuerde, ocurre así en nuestra ciudad, en nuestro estado o hasta, no sé si también incluso en nuestro país, una cuestión así, tan al momento se observa justo, bueno, no sé cuántas personas tenía al momento de la transmisión, entiendo que una buena cantidad, se habla de miles, que observaron justo el momento en el que ella daba su último respiro y a partir de ahí
el Internet, bueno, hay una parte, una comunidad importante que les gusta a partir de ir indagando en redes sociales, publicaciones, comentarios y demás, crear ciertas teorías, y creo que es lo que se ha venido dando, no solamente en Jalisco ni en México, sino a nivel mundial. Yo, de hecho, la explicación de las teorías me entero por una chica de España que habría retomado el caso. La autoridad, a mi juicio, tarda muchísimo en salir y dar una respuesta, la que sea, ni siquiera en realidad con alguna línea de investigación. Me llamó muchísimo la atención que el fiscal del estado de Jalisco pues decía, sí, vamos a buscar a las personas, y eso lo dijo 3 o 4 días después, 3 días después del crimen. Yo pensaría que tendrían que ser las primeras acciones en realizar, y bueno, esto se dio, entiendo así, durante el fin de semana. Me parece que van lentos. Señores, comentábamos, Mario, en otro espacio más temprano, y me mueve un poco a risa de cómo al hacer un análisis tú decías, bueno, es que ahora todo el mundo es juez en las redes sociales. Todo el mundo hace su análisis, revisan pruebas, toman videos y ya tienen hasta sus peritajes. Fíjese, bueno, yo creo que sí hay cosas muy serias, haciendo un poco la historia, la tragedia que ocurrió con esta joven persona o influencer o TikToker. Creo que hay 2 cosas que podemos analizar de fondo. Una de ellas es cómo cualquier idiota se quiere hacer pasar como periodista, o como cualquier idiota en redes sociales se quiere hacer pasar como Ministerio Público o juez, y emite una serie de hipótesis que de verdad engancha a otros idiotas, y se hace una cadena pues de idiotas que contagian a otros que a veces de rebote les cae. Creo que eso habla de la responsabilidad que hay que tener de a quién sigue uno, para que no tenga uno un bombardeo de estupideces que de verdad sí preocupan, porque llegarle esa información a menores de edad que no disciernen en lo que está ocurriendo, creo que es cuando se crea una desinformación de verdad muy preocupante. Por otra parte, hay algo que a lo mejor se ha pasado de lado, pero sí es un fondo también. El tema de la reforma a la ley de Telecom o telecomunicaciones, que precisamente abordaba el tema de sancionar a gente que esté manejando contenidos de manera irresponsable, y que luego se tergiversó o se creyó que era una ley censura. Fíjese cómo, si nos ponemos a desmenuzar este tema, tiene algo que ver con los contenidos que se difunden, porque cómo hace falta terminar con tantos vacíos o lagunas legales que hay en el manejo de la información que se difunde a través de Internet. Evidentemente muchos dicen que censurarlo sería atentar contra la, ¿cómo se le dice?, libertad de expresión, pero cómo hace falta de verdad una mesa de análisis con gente que sabe bien del tema y legisladores, para que vayan cortándole un poquito a tantas lagunas que hay, tantas lagunas legales de gente irresponsable que está provocando desinformación de manera muy importante. Bueno, cuando menos habría que pedirle, Mario, creo yo, porque ya se ha hecho, a los propios administradores de las redes sociales que limiten informaciones. Sí lo hacen, ¿no? Sí lo hacen, pero hay tanta si tú basura compartes que sigue, información violenta, te cortan, te cancelan tu cuenta. En ese sentido, también cuando ven una movilización social de ese tamaño, habría que señalar Pero límites. fíjate, hay sanciones contra medios de comunicación que difundan este tipo de videos. Ustedes díganme si no han visto el video completito, del momento en el que llega el sicario y le dispara. Sí, se difundió masivamente. ¿No que se restringían esos tipos de contenidos? Compañeras en la mesa, ¿ustedes qué opinan? Porque se trata también de un feminicidio. Sí, fíjate que como que quedó coincidente, desgraciadamente, con este asesinato de esta chica, que en el Congreso están socializando precisamente una iniciativa para crear una fiscalía especializada en delitos contra las mujeres en razón de género. Esto lo presentó la diputada Candelaria Ochoa, y suena bien, suena interesante que al menos ya se esté tomando en cuenta como feminicidio, porque en razón de género, porque en muchas ocasiones nada más era violencia por género. Y esto ya va a ser por feminicidio, porque también hay que checar que en muchas ocasiones la Fiscalía no toma en cuenta que sea mujer a quien han agredido, ya sea nada más homicidio doloso o que sea homicidio imprudencial, ¿no? Entonces, es interesante, qué bueno que se está checando en el Congreso esta iniciativa que va a ayudar en este tema
para que la Fiscalía pues se ponga las pilas y se ponga a investigar, ¿no? Solamente que sea por feminicidio y no que le estén buscando tres pies al gato y lo estén calificando de otro modo en la Fiscalía. Y esto quieren que sea el fiscal por 7 años, que no tenga derecho a reelección, y eso al menos ahorita los conglomerados de mujeres, defensoras de mujeres, lo ha visto muy bien. Esperemos que se apruebe, que no haya, como en otros casos, que lo metan a la congeladora y que pues duerma el sueño de los justos, ¿no? Pero esperemos que, al menos en este tema, que sí sea algo que se lleve a cabo y que sea concreto y rápido, ¿no? Que esto se apruebe rápidamente en el Congreso del Estado. Sí, no hay yo otra creo, vertiente de análisis. Sí, que es muy importante porque dentro de estas versiones que también surgen en redes sociales, pues se le ha criticado mucho, ¿no? Alguien que ya no puede defenderse y que no está aquí. O sea, considerar que no importa si era influencer, si hubiera sido maestra, comerciante, también el tema de que tuvo amenazas previas, eso es parte de algo que sí a lo mejor ayuda a la sociedad, comenzar a sacar videos donde ella denunciaba pues que por parte de una expareja ya había tenido como violencia de género, el tema también de que tenía miedo, ¿no? Ella tenía miedo de que la mataran y pues nada más recordar este caso de que 10 mujeres mueren de manera violenta diario en el país. El 60% de los casos son exparejas o familiares, esto es grave. Y sobre el video, creo que dicen, bueno, ella lo difundió y era influencer, pero ella no se imaginaba que eso iba a pasar, ¿no? El hecho de que los medios de comunicación replicaran este video es una revictimización, hay que recordar eso, y pues está mal pues que también los medios lo hagan y que llegue a las manos de la gente y de la familia, que es muy doloroso, ¿no? Estimado Manuel, ya hemos abordado, si me acompañas en la revisión, varios aspectos de un mismo hecho. No hemos mencionado nada de Luis Córdoba ni del homicidio doble que pasó el viernes, pero me gustaría que nos compartas también tu punto de vista. Sí, gracias. Bueno, es que en realidad asesinatos tenemos todos los días en Jalisco. No hay distingo entre hombres y mujeres, feminicidios, homicidios intencionales. Es decir, es el pan de cada día y la mayoría no pasan de unas cuantas líneas en los periódicos y en los medios de comunicación. Hay una gran diferencia entre los asesinatos del martes pasado. El primero porque es de un político, un abogado dedicado también a la política, lo matan en un lugar público, generó pues, cierta preocupación por lo notorio del personaje. Pero luego ocurre en la tarde el asesinato de Valeria Márquez, pues no sé si por desgracia o por suerte, en un momento en el que ella está transmitiendo en vivo para TikTok y lo convierte en un fenómeno mediático, no tanto por ella, porque creo que no sería una persona conocida internacionalmente, tal vez una influencer local, pero el mero hecho de que estuviera transmitiendo en TikTok detona ese tema. Es decir, a final de cuentas, el escándalo de los asesinatos de la semana pasada son por la notoriedad del diputado, por el hecho de que hayamos tenido una influencer, si no hubieran quedado desapercibidos, y ese es el problema. Y en ninguno de los dos casos hay detenidos también. Justo también esa es la parte de la que nos falta. De los también 3 es casos, cierto, ¿no? De los 2 asesores de la embajada. Sí, también. yo También. creo que es cierto este asunto, y con eso cierro, es decir, así como la celeridad de las redes sociales y todo, también luego a veces nos desesperamos y queremos tener al culpable a los 10 minutos o 20 minutos. Ojalá haya un culpable, ese es el problema, que luego no solamente no es rápido, sino no los hay. Pero todo está centrado en el tema de las redes, si no, no estaríamos discutiendo este tema. Yo creo que el asunto, y lo mencionabas muy bien, el asunto es que hay una imagen, y la imagen es poderosísima. Me refiero a la imagen, cualquiera transmite muchísimo. Esa, pues transmite todavía aún más. Por eso creo que hubo un error, y la verdad es que es reiterado la lentitud con la que se sale a posicionar la autoridad, o bueno, a decir algo, lo que sea, porque si tienes eso que está dando la vuelta al mundo, lo que necesitas, creo yo, como autoridad, es controlar la narrativa. Y la narrativa no se
no se mostró ni siquiera estamos investigando, sabemos esto y esto, y a partir de aquí pedimos también respeto porque las imágenes, esa es una labor que tendría que estar realizando la autoridad y que no lo hace. Pero sí hay un tema, quitándonos de chismes, para no sumarle más a las redes. Pero es que surge por eso. Hay un tema de fondo, y el tema de fondo es que el escudo urbano llegó en la administración de Aristóteles Sandoval con 800 millones de pesos para reducir un 15% los delitos, como en la Ciudad de México. En la Ciudad de México hemos visto una efectividad, y el atentado contra Omar García Harfuch es un emblema o un caso paradigmático de cómo sí puede operar positivamente con coordinación un sistema de videovigilancia. Lo que pasó la semana pasada es como para que se sienten en una mesa Juan José Frangé, Juan Carlos Contreras, Salvador Zamora y en todo caso Alarcón, que es el jefe de gabinete, porque dieron versiones diferentes de qué fue lo que pasó. Por una parte, Frangé aceptó, incluso se responsabilizó para incrementar la inversión en más sistema de videovigilancia porque reconoció puntos ciegos. Por su parte, Salvador Zamora dijo que la policía había fallado en la reacción. Juan Carlos Contreras, que es el del C5, reconoció que ellos hicieron su chamba y al final de cuentas pues no hubo una detención de sicarios porque el último paso fue el que hizo falta y era que los detuviera la policía. Y por otra parte, lo que señala Alarcón en el sentido de que no falló nadie. Hay que comprar motos. Yo creo que el fondo es, señores, entonces, ¿cuándo van a dar una muestra de que el sistema de videovigilancia, que por cierto viene una inversión de más de 6,000 millones de pesos para reforzar, se llama C5I, ¿cómo le van a hacer para que nos demuestren que para otro evento donde un sicario llegue en plena luz del día y en cualquier lugar, centro comercial, llegue a asesinar, lo puedan detener de manera coordinada y eficiente con un sistema de videovigilancia que se le ha invertido mucho dinero? Y añadiría, Mario, ya porque tenemos que hacer pausa, que el doble homicidio, que fue un ataque grupal del viernes en la noche, porque también ahí, pues, uno dice, ¿cómo es posible que haya un comando armado? Ese sí está. Disparan contra personas, asesinan y se retiran. Pero además no cualquier problema. persona, ¿eh? O sea, este grupo de personas en particular, con esa formación, pensaría de esta medición de riesgos. Eso a mí, ¿qué fue lo que pasó? De verdad, no lo entiendo. Que eso puede ser un descuido de ellos. La pregunta que yo hacía siguiendo la línea de comentario es, ¿cómo sucede eso? La falta de efectividad. Y no tenemos ninguna cámara que diga algo, de investigación. Ojalá ese reforzamiento pueda mejorar la reacción. Bueno, esto que estamos comentando aquí, amigos, lo pueden escuchar más tarde en nuestro podcast, que también lleva el mismo nombre del programa, Directo MX. Yo les recomiendo mucho la plataforma Spotify, ahí lo subimos rápidamente. También lo pueden buscar en otras plataformas. El podcast Directo MX. Ya volvemos, hay más de qué hablar. Ya estamos de regreso en Directo MX. Gracias por continuar en la sintonía de Canal 10 Quiero TV. En este segundo segmento de nuestro programa vamos a abordar el problema de la inseguridad y la violencia en dos regiones específicas del estado y cuál es la solución que se está proponiendo. Ya habíamos dado cuenta de que se instaló el gabinete en Teuchitlán. Esto ocurre la semana pasada. Lo mismo habían hecho antes en la zona de Altos Norte. En aquella ocasión anunciaban 1,000 millones de pesos en inversión para diferentes programas en los 3 municipios y ahora en Teuchitlán anuncian 300 millones de pesos. Vemos rápidamente un video y estamos listos para dar puntos de vista y opinión sobre el tema. Venimos a darle muy buenas noticias al municipio con toda la rehabilitación entre carreteras, ingresos, calles, unidades. Vamos a invertir de parte del gobierno del estado, que nos instruyó el gobernador Pablo Lemus, cerca de 300 millones de pesos en Teuchitlán para activar la economía, el arte, la cultura, el deporte y reconstruir el tejido social, pero también la visita de ciudadanos de la zona metropolitana, de la región, a su presa, a sus restaurantes, con sus cooperativas.
Es Alberto Esquer, el jefe del gabinete del gobierno del estado, quien hace mención de lo que se proyecta en Teuchitlán. En Teocaltiche, Villa Hidalgo y Encarnación de Díaz, pues fue muy similar, con una cantidad más alta. El objetivo, me parece, es recuperar la normalidad, volver a ser tejido social y que la gente pues reactive sus actividades económicas y sociales frente a la realidad también de que están por ahí los individuos, los integrantes del crimen organizado. Yo no sé si 300 millones de pesos sea una cantidad enorme, si es una cantidad regular. La duda sería si esto alcanza para que la gente recupere la tranquilidad. Quiero darle la bienvenida a nuestro amigo Jorge Belletti, se integra esta noche a Directo MX, el director de tráfico ZMG. Jorge, bienvenido. Y bueno, pues te cedemos la palabra en esta primera ronda. ¿Qué opinas de los esfuerzos que se están haciendo? Leía yo algunas columnas de opinión sobre el tema y alguien preguntaba, ¿dónde está el operativo? Porque con más policías no se han resuelto las cosas. ¿Esto, digamos, es la respuesta adecuada? Yo creo que no se trata únicamente de tomar un solo municipio como Teuchitlán y tener una intervención de ese tipo, tanto militar, policial o de recursos. Siento que es toda una zona. Se debería de revisar la zona Valles, muy importante el ver Tala, Ameca, toda la zona de la franja pues, tequilera, etcétera. Amatitán. Creo que se tendría que hacer algo, pues, en conjunto con todos esos municipios que presentan programas. Si no, tenemos otra vez el efecto cucaracha, ¿no? Que llegan, le ponen insecticida a un municipio, las cucarachas se van a otros y seguimos teniendo los mismos problemas. Sabemos que el crimen organizado tiene tres células importantes. Una es ahí en Tala, Jalisco, que está pues pegado allá a Teuchitlán. Otra misma que está en Ameca y otra muy importante que está en la región tequilera. Entonces, creo que mientras sean estos objetivos de llevar recursos, de tener el apoyo únicamente para un solo municipio que se presentaron problemas y no hacerlo de manera un poco más global, teniendo en cuenta que toda la región Valles está intervenida por el crimen organizado, creo que de nada va a servir. Después va a haber otro problema que se haga mediático muy grande, muy importante en Tala, otro en Ameca, otro en Tequila, Magdalena, Matitán, etcétera, y ahora se van a ir de municipio a municipio. Creo que son esfuerzos, para mi punto de vista, estériles. Estériles, de plano, sin ningún resultado. No los ha dado. A mí me parece que si la Fiscalía General de la República toma el caso de la investigación del Rancho Izaguirre, el gobierno del estado dice, bueno, ¿y cómo más puedo aportar, no? Entonces, entre los lugares más beneficiados dijeron que quieren reactivar el turismo en los Huachimontones, en la presa de La Vega, y bueno, me parece padre para que vuelvan a acudir los visitantes. Sin embargo, me pregunto, ¿cuántos desplazados va a haber, ¿no? En algún tiempo en Teuchitlán, gente que ya no quiere vivir ahí, en Teocaltiche también? Y lo otro es preguntar cómo va la FGR con las investigaciones. Creo que esta semana ha dado pocos avances. Seguimos sin saber los restos humanos, seguimos sin saber las otras órdenes de aprehensión, sin saber por qué no intervienen a la policía de Teuchitlán. Entonces, quedan esas preguntas también ahí. También no se ha sabido de qué ha hablado el presidente municipal que está ahí en la cárcel. No es interrogatorio, no hay nada. Y bueno, de ahí de Teuchitlán, este desplazamiento de la gente ya ha habido desde hace 3 años, que empezaron a cobrar plaza a los restauranteros de la presa de La Vega, que se empezaron a ir, empezaron a cerrar negocios. Y bueno, ahí nada más es darse una vuelta por Circuito Metropolitano Sur, irse desde Tlajomulco hasta allá, hasta Tala, y conectarse con Teuchitlán para que se den cuenta de la vigilancia que tiene ahí el crimen organizado. A mí me llama la atención que, digo, qué bueno por una parte de que a estos municipios les estén llegando recursos, pero sin embargo el INE aquí en Jalisco el sábado, que nos está dando una capacitación para lo de la votación del Poder Judicial, nos comentaban que por inseguridad y riesgo a la población no se van a instalar 6 casillas en los municipios de Jilotlán de los Dolores, Piguamo y Santa María del Oro. ¿Por qué? Porque ha habido amenazas del crimen organizado, de que si la gente va a votar en esos distritos, en esas casillas,
pueden arriesgar su vida. Entonces, digo, si estamos viendo unos municipios y hay riesgo en otros, pues creo que tendremos que voltear también para otro lado porque pues ya está cercana la elección y si estos habitantes no van a poder votar precisamente porque han sido amenazados, pues algo tiene que hacer también el gobierno del estado y el gobierno federal. Bueno, en este caso me parece, específicamente en lo que mencionas, Eugenia, es tarea del INE hacer una denuncia pública. Ah, no, sí, ya está la pedir denuncia. el respaldo. Ya está la denuncia y también. La votación. Pero aún así. Pero están anunciando que no van a instalar las casillas. No se van a instalar las casillas. No hay problema, de todos modos la gente ni va a ir a votar. Exacto, pues, No te preocupes. Pero aún así ya te amenazaron, ¿no? De que si vas a votar, aunque no sepas ni por quién ni nada, pones en riesgo tu vida. Entonces, como que ¿para qué, no? Pues, entonces... Fíjense qué interesante. Me voy al año 2007-2008. Nos tocó hacer una entrevista en Ciudad Juárez con el alcalde de aquel entonces, cuando había la guerra desatada entre el cártel de Juárez y el cártel de Sinaloa. Se estaban dando con todo, el Chapo contra el Vicentillo. Dentro de la entrevista le preguntamos al alcalde, no recuerdo su nombre en este momento, pero le decíamos qué representaba que el gobierno federal de Felipe Calderón se concentrara en Ciudad Juárez en una estrategia nacional. Y él decía contundente que era el momento clave para saber si México estaba preparado para que lo que se hiciera en Ciudad Juárez se replicara en otros municipios o en otros estados para dar una muestra de cómo se combatía el crimen organizado. ¿Qué fue lo que pasó? Sí se combatió en Ciudad Juárez, creo que se erradicó por un momento o algunos años la inseguridad, era terrible, eran 23 a veces ejecuciones en un municipio de 1.3 millones de habitantes. Lo que me llama la atención es que lo que ocurrió en Ciudad Juárez fue que se contuvo la violencia en Ciudad Juárez, pero estalló a nivel nacional, porque fue cuando verdaderamente hubo una expansión, el surgimiento de los Zetas y otros tantos grupos criminales que le dieron un toque de verdad de violencia increíble al país completito. Voy o aterrizo en Teuchitlán. Qué bueno que se aplica un programa como este, creo que es positivo porque se llevan recursos para mejorar el tejido social, pero hay que ver cómo actúa también el gobierno federal porque debe de ir de la mano. Lo que a mí me parece es de que ir solamente con un programa aislado a Teuchitlán y no aterrizar en otras regiones de Jalisco la misma problemática, puede haber esa expansión o ese estallido de violencia en otros estados en donde la misma gente de Teuchitlán diga, aquí ya no, muy bien, cambiemos de lugar. Y eso lo tiene que analizar muy bien los aparatos de seguridad pública o la inteligencia del gobierno del estado y gobierno federal para que no ocurra lo que pasó en Ciudad Juárez. De verdad que es emblemático lo que ocurrió y la manera en que sí se atendió un problema focalizado, pero pues evidentemente el problema era a nivel nacional y se destapó la violencia con todo. Estimado Manuel. Bueno, iba a comentar yo que el hecho de invertir dinero en municipios, como es el caso de Teuchitlán, 300 millones, 1,000 millones para 3 municipios más en la zona de Altos Norte, más o menos es el equivalente, un poquito más de un municipio, el de Teuchitlán. A mí me parece elemental, va a sonar hasta medio ñoño, pero si tú tienes municipios que tienen gravísimos problemas de inseguridad, en donde la violencia está todo lo que da, hay problemas, seguramente hay muy pocos servicios públicos, etcétera, necesitas alentar a la gente, necesitas estimular a la gente con algo que valga la pena, es decir, tendrán que ver calles pavimentadas, jardines reconstruidos, escuelas recién pintadas, no lo sé, porque si no, si de por sí tienes un problema muy severo dentro de un municipio y todavía los dejas como en el abandono, sé que puede parecer estético, pero seguramente para la gente que vive en municipios con tantos problemas, ver al menos algo de interés por parte de las autoridades sí puede cambiarles la vida, porque si no, va a pasar, como dice Mario, pues la gente va a pensar en cambiarse de municipio si tienen problemas de inseguridad y además están abandonados por el gobierno. Bueno, en realidad Teucaltiche es un pueblo fantasma, dicho por la gente que radica allá. Desde hace años. Está abandonado, quedaron un pequeño núcleo. Éxodo, desde la pasada administración hubo un éxodo importante. A ver, ¿no les parece como que de pronto se está haciendo una especie de operación cicatriz cuando todavía ni siquiera la herida deja de sangrar? Es decir, ni siquiera se ha logrado establecer bien a bien qué ocurrió y si ya, digamos, el mal, por así decirlo, ¿no? Pensando en esta lógica maniquea, está radicado. A mí me parece que es un asunto cosmético que tendrá a lo mejor un impacto inmediato que no va a trascender lo inmediato.
es lo que yo considero, porque no se está atendiendo de fondo las causas. Y me refiero, pues simplemente saber bien a bien qué pasó. La Fiscalía General de la República lenta en su asunto, más con una intención de barrer debajo de la alfombra. El gobierno del estado de Jalisco o la Fiscalía Estatal con un desánimo total por hacer algo en esa investigación que tendría que, no solamente decirle Fiscalía General de la República, es tu asunto, en lo local qué pasó, qué no se hizo, qué se dejó de hacer. Y bueno, pues eso me parece que es desviar a un asunto cosmético, que no sé qué tanto la ciudadanía diga, bueno, pero está bonito. Bueno, Irán, creo que eres especialmente severo en esa valoración, desde mi punto de vista. Me parece que al final los habitantes de esas localidades pues agradecen que cuando menos haya una inversión en cosas que les van a beneficiar directamente. Si eso va a resolver o no el problema de la seguridad, creo que todavía nos falta conocer, porque de ninguna manera cancela la investigación judicial. En eso totalmente de acuerdo contigo. Amigos, tenemos que hacer una pausa, seguiremos hablando de este y otros temas, pero permítanos después del corte. Por cierto, me comparte mi compañera, la gerente de Internet, no estamos en otras plataformas, solo en Spotify está nuestro podcast. Ahí búsquenos, por favor, directo a MX. Ahí está el podcast, unos minutos después de que termina nuestra transmisión ya lo tienen a sus órdenes. Volvemos. Amigos, estamos de regreso y este bloque lo vamos a dedicar a la vida municipal, sí, a lo que acontece en nuestros municipios, en el área metropolitana específicamente. Y quiero comenzar con un evento que ayer, pues creo que nos da motivos de alegría, mientras tenemos tantas noticias que son pues desagradables, que nos preocupan en materia de seguridad. Miren, mientras tanto hay gente que sigue sacando el pecho y que sigue con actividades deportivas. Hemos tenido casos recientes de deportistas mexicanos triunfando en sus diferentes pues disciplinas, pero también ayer tuvimos el 21K de Zapopan, un municipio donde desde hace muchos años ya tienen una tradición de estar apoyando eventos amateurs, como en este caso el 21K, que se celebra por 36ª ocasión. Este domingo, Quiero TV pues fue uno de los patrocinadores y le dimos cobertura total. Veamos un breve video de lo que fue el 21K y entramos en materia con actividades en Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco. Hay mucho que decir de estos temas. La intención de nosotros es siempre poder dar una muy buena experiencia, y esto nos va a traer que más corredores prefieran los eventos de Zapopan. Esto nos lleva a una gran cobertura y un gran trabajo en equipo. Nuestro presidente Juan José Frangé siempre nos ha inculcado el trabajo transversal, y yo creo que en estos grandes eventos se puede visibilizar. Hoy en una fiesta deportiva como esta, pues es claro que en donde todas las personas que vivimos en el norte, sur, centro de la ciudad, en este municipio que es tan extenso, pues podemos disfrutar todos, convivir en un ambiente deportivo muy sano. Bueno, pues ahí lo tienen. Fue pues un evento muy agradable con una participación multitudinaria, sobre todo muchos jóvenes que hicieron la carrera, no todos para ganar. Mucha gente que ya no es tan joven también participa en este tipo de actividades deportivas, pues solo para vencerse a sí misma y para completar los circuitos. Pues yo les quiero preguntar, aprovechando, con motivo de este maratón, como hay muchos, prácticamente en la mayoría de los municipios metropolitanos se organizan carreras, algunas de 5 kilómetros. Hay un maratón de Guadalajara que completa los 42 kilómetros y fracción, y Zapopan también tiene una vieja tradición, ya digo vieja porque es añeja, de medios maratones, incluido este que organiza el gobierno municipal. A propósito de que estábamos hablando de reactivar el tejido social. ¿Cuánto tiempo hiciste en los 5 kilómetros? En los 5 kilómetros ¿cuánto fue? Fueron 21, mi estimado 21, Manuel. ¿y en cuánto tiempo los hiciste? Yo sigo corriéndolos mentalmente. Sí. No, Manuel, se trata de felicitar a los deportistas. Si nos ponemos en ese plan, pues quizás te va a tocar aquí dirigir directo a México. Yo quiero felicitar a los que corrieron y terminaron, hayan hecho el tiempo que haya sido, porque digo, correr 21 kilómetros no cualquiera, pero una doble felicitación a los que lo intentaron,
que no lo pudieron terminar por X razón, un calambre, porque Porque no les daban, se tronaron, como dicen ellos, se tronaron, ya no pudieron. A eso es una doble felicitación porque fue con muchas ganas, con mucho entusiasmo de querer terminar. Y bueno, pues no pudieron, pero es una doble felicitación porque ahora el tramo que se tuvo en Zapopan, le cambiaron la ruta y creo que fue mejor. Muy retadora, según entiendo. Pero también fue mejor que la del año pasado y las ediciones anteriores. Entonces, digo, qué bueno que se están haciendo y se sigue haciendo este tipo de carreras porque cada año ponen un límite de participantes y se rompe ese límite porque no nada más es los que traen su número, sino los que también se ponen a correr sin número y también terminan el 21K en Zapopan. Casi 7,000 corredores y la verdad... Y quedó en México el premio, ¿no? Qué orgullo, exactamente. Sí, Tanto bueno. la carrera varonil como la femenil son mexicanos. La mujer es... de Tonalá, así es. Entonces le ganaron a los kenianos, que eso es una buena noticia. Y que se dedican a eso, ¿eh? Hay gente que profesionalmente va de maratón en maratón como medio sustento. A ganarse los maratones Sí, en todos a los mí, países. sí, que estuve cubriendo ahí, Dios, se me hizo padre que escuché mucha gente que estaba viendo el maratón que decía, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero la siguiente carrera yo voy a participar, voy a prepararme, ¿no? Aunque sea, como dices, para caminarlo, como sea. Sí. Pero está padre fomentar este tipo de actividades. Bueno, yo también añadiría que Zapopan se ha caracterizado por ser uno de los municipios que más promueven el deporte amateur. Hay muchísima actividad. Además, ahí tienen, en lo que es muy cerca del Mercado del Mar, pues un conglomerado de edificios para la actividad deportiva. Y bueno, pues creo que es un trabajo sistemático, no es obra específica de Juan José Frangé, el presidente municipal. Digo, este medio maratón tiene 36 años ya, pero también pues tiene su interés que las administraciones sigan promoviendo esta actividad. Yo lo ligaría un poco a lo que estábamos platicando en el anterior bloque, de este asunto de inversión en los municipios en problemas. La verdad es que el gobierno tiene que hacer mucho más que simplemente administrar una ciudad en cuestiones de servicios y generar actividades deportivas involucra a la gente con su ciudad o con su municipio. Yo vivo en Zapopan y además de ver carreras dominicales con mucha frecuencia, es muy tradicional cada año una de ciclismo que hacen también y la verdad es que mucha gente sale a verlos y muchísima gente viene de otros lados a competir, es decir, el Giro. Hablábamos hace rato del tejido social y de estas actividades. Eso es parte de lo que tiene que hacer la autoridad, generar esa interacción con el ciudadano y que no sea nada más cobrarle y poner la luz cuando hay o darle el servicio de agua, sino fomentar... Que haya carreras de este tipo en los municipios, las ¿no? calles, ¿no? Que ese ha sido el los éxito, por espacios ejemplo, de la vía públicos. recreativa también. Sí, entonces, claro. qué bien. Aunque no, el próximo año lo corremos, Jonás, no te preocupes. Muy bien. No habrá de relevo si nos apuntamos desde abajo. Patín eléctrico. Oiga, no, fíjense qué interesante porque independientemente de todas las malas noticias que se generaron durante la semana, sobre todo por asesinatos aquí en la ciudad, creo que hay también buenas noticias, no todo es malo y también eso hay que remarcarlo. Lo que pasó el fin de semana en materia deportiva, creo que sí es como para que los chavitos o los chavos, los menores de edad, echen un ojo hacia allá y no hacia la violencia que se está pues brotando cada día en cualquier lugar. Lo que pasó ayer con esta Isabel Oropesa, que es bicampeona, que su familia es una familia de atletas. Creo que en el pasado hicieron el 1-2 ella y su hermano quedó como en cuarto lugar, si mal no recuerdo. Fíjese qué historia tan bonita y qué historia de superación, de gente sana que se dedica pues a hacer un deporte con todo el esfuerzo para tratar de estar consiguiendo los mejores lugares, que no es fácil cuando los africanos vienen con la mano en la cintura a ganar todas estas competencias. Esto es por una parte lo que me parece muy atractivo y que hay que voltear hacia allá, no solamente a la violencia que hay en la ciudad o en cualquier lugar. Lo que me parece interesante, no sé si vieron también, es ayer Santiago, que triunfó en la Fórmula 3. Ahí viene otro checo, ojalá, otro checo. Y luego lo que está pasando en el Giro de Italia con otro chavo, de Isaac del Toro. Híjole, creo que son las cosas buenas que hay que también voltear a ver, porque eso es lo positivo. Sí. Y para allá hay que voltear, porque creo que son las historias que se merece también la sociedad para que tengamos buenos temas de conversación. Si a eso le sumamos que el Chicharito va a llevar a las Chivas al campeonato. Ah, no, ¿verdad? Ahí sí ya no. Hacia allá hay que voltear, incentivar, sobre todo contagiar. A ver, sí,
sí considero que se necesita, por eso insisto en este asunto de controlar la narrativa, y no me refiero en un aspecto de manipularla, sino pues simplemente pues salir y de hablar de forma clara de lo que está ocurriendo para evitar que pues se inflen los temas, creo yo, es lo adecuado. Estamos con la ciudad, por supuesto, y me parece que también invariablemente hay que hablar de lo que ocurrió en el municipio de Guadalajara, en particular con la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, pues que yo insisto, no la ha tenido fácil a partir de que es la primera mujer que resulta electa para gobernar la capital del estado, y estuvo ya participando en esta asociación, una reunión entre, digamos, ciudades capitales del mundo y por supuesto, perdón, de México, y por supuesto Guadalajara me parece que tenía que tener este papel destacado a partir de alguna forma de ser un símbolo de mexicanidad, ¿no? Y aparte de que hace un par de horas se presentó el plan municipal, que se logró de forma unánime, además, entiendo. Y otro evento, estimado Irán, que se denomina Guadalajara Ciudad Luz. Hemos visto cómo Verónica Delgadillo venía haciendo hincapié en el tema de la limpieza, hizo un evento, y ahora fue en Palacio Municipal, donde anuncian el proyecto de alumbrado para Guadalajara. Se está presentando en este momento, ¿no? Sí. Y bueno, en Tlajomulco, para no dejar afuera a Gerardo Quirino Velázquez, Mario, me comentabas que están impulsando ahora un tema relacionado con el agua. Sí, anunciaron hoy una inversión de 1.200 millones de pesos, números redondos, para incrementar el número de colonias que tengan abasto y también el saneamiento de líquido. Hay que recordar que lo positivo para Tlajomulco será que con el sistema del Zapotillo viene por el lado oriente a la ciudad a través de la presa del Salto, la presa Calderón, y llega a la planta de San Gaspar, que está acá por la zona de Matatlán, en Tonalá. Se supone que con ese nuevo líquido, ya que construyan los colectores para interconectar el Zapotillo con la zona metropolitana de Guadalajara, ese líquido que anteriormente Chapala le daba a esa zona será un líquido que puede servir para Tlajomulco, y eso es lo que se va a aprovechar en parte por este ayuntamiento, con el saneamiento, con perforación de pozos y también con otros proyectos que tienen de saneamiento interesantes para darle más agua a más de 200,000 personas. Sin duda, ojalá eso sirva para que las casas que están deshabitadas, que son del orden de los 78,000 viviendas, puedan tener agua, porque fue uno de los servicios que no se contaba y que por eso la gente terminó yéndose o regresándose a sus lugares de origen y dejando vivienda abandonada. Es un buen proyecto. Estimado Jorge. Sí, yo quiero tomar ese punto del agua para decir que ha sido una semana caótica en temas viales, y todo por los cierres que ha habido, tanto de periférico como allí en carretera Chapala, por la falta de agua en Tlaquepaque. ¿Qué está pasando en Tlaquepaque? ¿Dónde? ¿Alguien ha visto a la alcaldesa? La verdad es que ¿dónde está la alcaldesa, que debería de cuidar, salir a proteger, a hablar por pues todos los que viven allí en su municipio? No se ha visto a la alcaldesa, no hay para nada un gobierno que ayude a la gente a gestionar ese problema con el agua. Se sabe que una parte es de CIAPA y otra parte es municipal. No hay resultados, puras promesas falsas, no hay pipas, no hay agua, hay un caos en el tema del agua allá en este municipio. No se estaba informando incluso que se sumaba a la Guardia Nacional y la Sedena a las labores de distribución de pipas. De distribución, digo, fue lo último que... ¿Tú ya las viste? Que yo escuché. Bueno, vi la información, la verdad es que no he acudido. No. Y luego hay otro corte de otras colonias aquí en Guadalajara, también por otro problema de las tuberías. Entonces, y antes la hubo en Zapopan, y la verdad es que así está. El agua nos trae hasta el cuello. Avísenle a la alcaldesa, por favor. Es parte del pendiente de la agenda pública, las tarifas del CIAPA y el propio CIAPA. Amigos, es tiempo de hacer una nueva pausa. Les reitero que estamos en el podcast del mismo nombre, Directo MX, para que recuperen las opiniones de los compañeros en la mesa. Ya volvemos. Amigos, estamos entrando en la recta final del programa y hay un tema de carácter nacional, incluso diría internacional, que no podemos dejar de abordar. Y lo protagonizó la propia presidenta Claudia Sheinbaum con declaraciones. Les presentamos un breve segmento de las que dijo la semana pasada. Creemos que es una buena idea que nuestros connacionales en los Estados Unidos, nuestros paisanos y paisanas, también envíen cartas a sus congresistas, tengan la nacionalidad o no.
diciendo que este impuesto sería discriminatorio y que violaría este tratado, a sus redes sociales de los congresistas. Bueno, habría que añadir, nada más dejamos hasta ahí este video, porque el otro tema también tiene que ver con el reclamo, y lo hizo muy sentido la presidenta ese día, reclamó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, pues muy indignados por la negociación que pues seguramente ya se concretó con Ovidio Guzmán y su familia, Ovidio Guzmán Cervantes, conocido como el Ratón, hijo del Chapo Guzmán, y bueno, ha habido ciertas rispideces en los últimos días en la relación México-Estados Unidos, pero creo que lo que sí es preocupantísimo, revisaba temprano el día de hoy, pues un impuesto de 5% sobre las remesas, no solamente perjudica a la economía nacional porque le hace perder un buen porcentaje del ingreso que tenemos cada año, pero no es nuestro. A donde más le va a pegar es a las familias más pobres, a las familias rurales que literalmente viven de las remesas. Y sí, ahora sí todos se pusieron de acuerdo, PAN, PRI, PRD, Morena, PT, todos están en contra, pero pues no sé qué opinan ustedes de enviarle cartas a los congresistas. Creo que ahora sí los republicanos pues están pisoteando todos los acuerdos y están dispuestos a hacer una doble tributación. Así que la gente que migra por necesidad pues va a tener que pagar 2 veces y eso va a afectar a sus seres queridos acá en México. Claro, hay que recordar que las remesas equivalen alrededor del 30% de los ingresos de las familias jaliscienses. Y lo que me pareció interesante es la Profeco dijo que el tema del 5% en el impuesto a las remesas implicaría que los mexicanos tengan que pagar 4 veces más por enviar remesas. Es decir, hacia un promedio de el envío de $350 le cuesta a un mexicano allá alrededor de $6 enviarlo, y esto quedaría con el 5% del impuesto en casi $24. Entonces 4 veces más para calcular. Esto haría que haya canales informales para el envío y la recepción de las remesas. Claro, sí, claro. Va a haber quien busque la manera de no pagarlo. Sí, eso fue precisamente porque se está utilizando a través del narco lavar dinero con esto de las remesas. Entonces fue otro problema. Podríamos llegar incluso, yo había visto en algunas películas, no sé si sea cierto, que en algunos países donde hay guerra, para que se pudiera enviar dinero de un país a otro, lo que hacían era, pues, personas X, iba uno y le decía, quiero mandar $300, por ejemplo, a mi familia a Estados Unidos, y ellos le daban ese dinero, se comunicaban a otro contacto en Estados Unidos y le decían, ya tenemos $300 para la familia fulana, y esa familia ya iba y recogía el dinero. O sea, no necesitaban de bancos ni nada. A lo mejor vamos a tener que llegar a ese extremo. ¿Qué películas andas viendo? ¿Qué películas andas viendo? No, pues películas de guerra, señor, donde pasan ese tipo de cosas. Que no lo dudo que sí exista ese tipo de tráfico de dinero, precisamente para evitar lo que es el pago de impuestos, ¿no? Como lo quieren hacer ahora. No sé más adelante y demás. Tú tienes razón, bueno, la tecnología ayudó. La tecnología ayudó porque hubo un tiempo en que sí había gente que se dedicaba a recopilar el dinero y entregarlo en México. Y había como burreros así de los que traen droga. Había gente que se dedicaba a traer dinero de Estados Unidos para acá, cobrando su comisión. La ventaja de lo electrónico es que te da muchísimo más seguridad. Bitcoins ahora se van a utilizar. ¿Y ahora? Vamos a tener que pagar. Pues surgirán canales, creo yo, a partir de esta de va más allá de las remesas, va cualquier transferencia. Sí. Entonces hay que ver, lo que no se vale es la trampa que hicieron los republicanos el pasado viernes, porque la Comisión de Presupuesto el pasado viernes 3 de los republicanos dijeron no va el plan fiscal de Donald Trump. Y anoche, tómala, que siempre sí, y es un hecho, lo van a presentar en este mes o en esta semana, el proyecto de Donald Trump para que se graben las remesas. Vamos a ver de qué manera. Es complicado encontrar una manera para estar enviando recursos de manera informal, pero pues vamos a ver. Sí, sería siempre marginal, Mario. Podrá haber quien no hay manera, van a tener que pagar el impuesto. Y hay que ver cómo reaccionan organismos internacionales, pero como Donald Trump hace lo que quiere, pues vamos a ver qué pasa.
Y bueno, ya para cerrar, porque pues el tiempo se nos agotó, no porque ustedes no tengan más opiniones, pues bueno, ahí queda la inconformidad, el enojo del gobierno federal por la negociación de Ovidio Guzmán con las autoridades. Y yo diría que esa preocupación, ¿eh? Pues sí. No enojo, enojo como mucha sea, gente, respiro mucha y se me gente. pasa, ¿eh? Pero preocupación, Mucha eso gente debe estar muy de larga nerviosa. data. Pero qué interesante lo que ocurrió, cómo se adelantó Ovidio al el decreto de narcoterrorismo, ¿eh? O sea, Totalmente. fue el primer, digamos, antes de que se decretara o se anunciaran las primeras 7 personas como narcoterroristas, Ovidio negoció para ser Sí, sí, testigo sí. protegido y se llevó con todo y 17 personas de su familia. Ya estaba con todo y negociado mamá. también. Entonces, hay que ver cómo se incrementan las entregas de capos en Estados Unidos para que negocien y que no los atrapen y les carguen cadena perpetua. Se va a poner interesante Oye, y ese sin tema. olvidar el asunto de la visa con la gobernadora. Sí, de Marina del California Pilar. También. ¿A cuántos más les Huele van a quitar feo la ese visa? tema. ¿Cuántos bien? Bueno, seremos testigos de eso. Amigos, es tiempo de ir a nuestros videos virales y uno que seguramente ya escucharon, si no es que no lo han visto, pues fue esta tristísima situación en la que un buque escuela mexicano, el Cuauhtémoc, choca con el puente de Brooklyn. ¿Qué andaba haciendo el Cuauhtémoc allá? Bueno, es una gira mundial, están siempre de viaje y lamentablemente no fue solo el choque, no es un asunto ahí, pues digamos curioso, es que murieron dos de los integrantes de la Marina Mexicana. Muy jóvenes. Bueno, un escandalazo este tema que lanzaron 3 alertas o auxilios de 3 auxilios, 3 llamadas de auxilio y que no pasó nada. Pero este tema va para largo, van a dar un mes para que se den explicaciones de qué fue lo que pasó. Por otra parte, en España, un atropellamiento, bueno, con eso de los aficionados ante estos partidos de equipos de fútbol, vea lo que ocurrió. Bueno, en todas partes hay gente desquiciada. Esto pasó allá en Barcelona, en un juego de fútbol. Eran aficionados del Barcelona, precisamente, que enfrentaba al Español de Barcelona, en un clásico local. ¿Qué pensaba este tipo? Vaya ustedes a ver, pero vio cómo aventó el carro. Amigos, vamos a terminar hoy nuestro programa Directo MX. Les recuerdo que varios de los colaboradores en la mesa también publican en nuestro sitio web. Ahí está nuestra sección de opinión, las columnas por escrito en quierotv.mx, nuestro sitio web, donde además tenemos la programación en vivo de lo que estamos transmitiendo al momento. Los invito a que pasen y lean los puntos de vista de nuestros editores, de nuestros participantes. Me despido, les deseo una excelente noche, igual que a todos mis compañeros aquí en la mesa.